Y prácticamente les decía que hoy vamos a ver el tema de las adecuaciones. ¿Ok? Es decir, todo texto tiene que ser adecuado para qué cosas. Para un contexto específico. Es decir, si yo voy a ser en el ámbito profesional, pues voy a utilizar un conjunto de palabras específico, ¿no? Por ejemplo, tecnicismos, dependiendo de qué trabaje, si me dedico a la ciencia, si me dedico, tal vez soy oficinista y soy secretaria, no voy a utilizar un lenguaje técnico, pero voy a utilizar un lenguaje formal, etcétera, ¿no? Hay una adecuación al contexto, hay una adecuación a, con quién me voy a comunicar, por supuesto, al receptor. Hay una adecuación a muchísimos factores, ¿no? Si es contexto, tal vez pueda ser igual un marco lingüístico, un dialecto en específico. Sabemos que cada una de las regiones del mundo tiene una forma de hablar con unas palabras específicas, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, vamos a ver eso, todo eso. Pero para poder considerar las adecuaciones, tenemos que pensar en dos cosas. Una, la intención comunicativa, que ya vimos que hay muchas intenciones. A ver, recuérdenme alguna de las intenciones comunicativas, por favor. Persuadir, informar. Perfectísimo, muy bien. Entretener podría ser otra. Es decir, todo lo que nosotros queremos lograr a través de nuestro mensaje, ¿ok? Una cosa es el mensaje, lo que decimos. Otra cosa es lo que queremos lograr con lo que decimos. Lo que decimos es una herramienta para nuestro propósito comunicativo, nuestra intención, ¿ok? Y por otro lado está el cómo lo decimos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Y ahí es donde entran las funciones del lenguaje. Lo que les decía. Para obtener mi discurso de convencer, yo voy a hablar acerca de mis emociones, por ejemplo. Puede ser alguien que chantaje que hable de sus emociones. Función emotiva. O puede ser que no, que alguien que quiere ser muy objetivo y no va a hablar de sus emociones, va a hablar acerca de el contexto. Quiero persuadir a través de argumentos científicos. Es decir, voy a utilizar función referencial. Si ven, ven cómo todo se va armando. La estrategia completa se arma con las intenciones y se arma al mismo tiempo con las funciones del lenguaje. Y ahorita vamos a ver cómo se adecua al contexto específico. Aquí pone Tommy. Yo antes era como tú. Este es un ejemplo, ¿no? ¿De qué, Tommy? Cuéntanos. Ah, es el modo de chantajear, ¿no? Porque puede ser una manera de persuadir. Creas empatía, haces una estrategia, estás utilizando qué función. A ver, ¿qué función se utiliza acá? Vamos a preguntarle a... Contesta, voy a ir por mi cargador. Muy bien, ya estamos de vuelta. Y Ruby no contestó. ¿Qué pasó por acá? Jorge, cuéntanos. ¿Cuál sería la función del lenguaje? Es más, le voy a volver a poner la lámina donde están las funciones del lenguaje. Aquí está. Eso lo tenemos que dominar, chicos, ¿ah? Jorge, Jorge, ¿estás por ahí? Ah, sí, pensé que me iba a preguntar algo, pero ya no entendí. Sí, la pregunta era, ¿cuál es la función del lenguaje que está utilizando Tommy en el comentario? El comentario dice, ¿sabes? Yo antes era como tú. Ok. Sería igual que la de... ¿Cómo era? La 2 que habla con el receptor, ¿no? De acuerdo, es aquí describiendo las características del receptor. Este sabes, está haciendo referencia, está apelando a la persona. Perfecto, es para entrar en comunicación con él. Perfecto, me parece muy bien. Y...
Perfecto. Dice Isis que es un meme. Excelente. Los memes son poderosos. Pero, y lo podemos analizar desde el punto de vista de las funciones del lenguaje y de todos los temas que hemos estado viendo. Ahora bien, ¿para qué intención comunicativa, Isis, crees que tiene este meme? Chan, chan, chan. Te agarré en curva, Isis. Ah, ¿cómo que poética? Aquí yo veo el orden de las palabras normalito, ¿no? Tenemos sujeto, verbo, predicado, en orden. Tal vez tenemos aquí este, tenemos ciertas palabritas contextuales, pero no, todo está bien. No veo tampoco metáforas, no veo sinécdoques, no veo nada. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Qué queremos hacer? Cuando dices, sabes, yo antes era como tú, ¿para qué nos sirve eso? Aquí estamos utilizando una función, les decía, de tipo apelativo, que nos va a llevar una intención. Pero ¿para qué alguien diría, ah, sabes, yo antes era como tú? A ver, vamos a preguntarle, saben, no te preocupes, Isis. Vamos a preguntarle a Eduardo. Aquí pregunta Andrea que si es emotiva. Eso es interesante, porque está hablando en parte del sujeto. No está expresando emociones, eso es verdad, ¿no? Pero estamos hablando del mismo emisor, ¿ok? Pero, pero el énfasis, ¿dónde está? ¿Está en el emisor o está en el receptor? Yo siento que hay como más énfasis en el receptor, ¿no? Porque ni siquiera describes cómo eras, pero sí está el apelativo. Estás hablando a la persona, que es receptor, y estás describiendo también al receptor. Siento que el peso de gravedad va más hacia el receptor. ¿Ok? Pero, ¿qué función será de las que vimos? O sea, cuando dices eso es porque probablemente vas a dar un mensaje, un consejo, ¿no? Y para eso, claro, creas una empatía y dices, sabes, yo antes era como tú, me pasó tal cosa, y luego te voy a dar el consejo. Pero ¿para qué damos un consejo? Para persuadir a alguien de que haga algo, ¿no? Entonces es una función persuasiva. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos porque seguramente les van a preguntar cuál es la intención comunicativa del siguiente párrafo, ¿no? O qué quería decirle, qué quería comunicar, qué quería obtener el emisor de tal mensaje con el siguiente texto, ¿no? Entonces hay una intención allá. Pero debemos poder pensar en eso. ¿Para qué utilizamos esta frase que estamos viendo acá? ¿Qué función estamos utilizando? Igual nos están sirviendo para hacerla. E inclusive podemos irnos a la adecuación. Entonces ya les decía, la adecuación tiene que ver con todos sus factores, como el contextual. Yo les preguntaría, ¿a qué persona, a qué receptor creen que uh, estamos apelando? ¿A qué receptor estamos involucrando en nuestra comunicación? Cuando tenemos, sabes, yo antes era como tú, estamos viendo que estamos utilizando un lenguaje informal, ¿sí? Eso de entrada ya nos dice que probablemente no es un profesionista, probablemente es un amigo, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo cómo a partir del mensaje podemos identificar el receptor, ¿sí? ¿Y en qué contexto se está dando esto? Probablemente sea una charla coloquial, ¿no? Cuando tú dices antes yo era como tú, no es el trabajo, no es no sé qué. Claro, claro, Eduardo, adelante. ¿Sí me entienden? Este es un ejemplo práctico de cómo estamos viendo todos estos tres temas. Bueno, ahora sí vamos a ir al material para checar los asuntos finos. Ok. Muy bien. Bueno, técnicamente este ejercicio de verdadero o falso tiene que ver con las afirmaciones que ya hicimos hace ratito. ¿Ok? Por ejemplo, los recursos de las funciones del lenguaje. Si las funciones del lenguaje dependen de cada idioma, ¿ustedes qué creen? A ver, vamos a preguntarle a Julio. Julio, ¿tú crees que las funciones del lenguaje varían por idioma? Pues no, profe, porque el
cada lenguaje hay equivalentes, ¿no? Por ejemplo, las palabras. Así que las intenciones deben ser iguales. Perfectísimo. La intención comunicativa es universal y lo mismo pasa con las funciones del lenguaje. O sea, es curioso porque se llama del lenguaje como si perteneciesen solo al español o algo así, pero tú lo has dicho muy bien. Se pueden utilizar en diferentes lenguas y ya pues solo varías pues los significantes, ¿no? Los signos. Es decir, los símbolos que son las palabras que utilizamos con su significado específico, ya vimos semántica, acuérdense, pues eso es lo que va a estar variando. Pero muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Vamos a ver este ejercicio. En este ejercicio tenemos diferentes oraciones. Y se nos está diciendo cuál es la intención la intención que está debajo de cada una de las oraciones. Ojo, no siempre se va a cumplir esa intención. Puede ser que estemos utilizando mal algún recurso, es decir, una función del lenguaje esté mal, lo que queremos expresar no nos ayuda, etc. A veces pasa, ¿no? Entonces, el ejercicio consiste en identificar si esta expresión, esta oración, es útil para alcanzar una intención específica o no. Así de sencillo, chicos. Vamos con el primer ejemplo. Mi casa es verde y tiene una sola recámara. ¿Ustedes creen que cuando decimos esto puede servirnos como persuasión? Vamos a preguntarle a Eduardo. No. Ah, bueno, ya nos respondieron por acá. Fue al baño, profe. Es verdad. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron que no. ¿Por Yo qué? digo que no, yo digo, Adelante, Nata. maestro, ¿Mm? yo digo que no, yo digo que no, ¿Por qué, Nata? porque solo está hablando de muy pocas cosas, no está dando muchos detalles. Si estuviese dando más detalles, sí sería. Y la verdad es que está muy raro como argumento para convencer, ¿no? O sea, Sí, es decir, no sé de qué tema estén hablando. Imagínate que queramos convencer a alguien de... Pues de que no venga a vivir a la casa porque la casa es muy chiquita, ¿no? Y solo tiene una recámara. Entonces, esta función referencial tal vez nos podría servir de persona en ese caso, ¿no? Pero está muy trucado y lo de la casa verde no tiene nada que ver. Entonces, definitivamente sabemos que esta oración no cumple su propósito comunicativo y por lo tanto no es adecuada. A eso me refiero con adecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ustedes que ya saben cómo evaluar las oraciones, les voy a pedir que me digan si las tres de abajito son adecuadas o no para el propósito que está acá, información didáctica y recreación. Les voy a dar un minutito para que lo lean y ahorita les pregunto. Muy bien, ya pasó el minutito. Vamos a ver qué onda. Ok, la cosa tenía un no sé qué. Muy bien. ¿Qué piensas de esta oración?
Ah, Eduardo. Eduardo, aprovechando que ya regresaste. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que Que este no cumple? ¿Por qué? no lo cumple. Porque no está informando nada. Es que es muy impreciso, ¿verdad? Sí. Muy vago. Ok. Eso tiene que ver con tipos de léxico igual. Léxicos son el conjunto de palabras. Entonces, miren, si nosotros utilizamos imprecisiones, pues puede ser que no estemos utilizando un léxico adecuado a transmitir información. Así de sencillo. Perfecto. ¿Y qué función del lenguaje crees que estemos utilizando acá? ¿Eduardo? Um, mm, la verdad no sé, profe. Es que sí es muy impreciso. Ok. Pero a ver, está hablando de una cosa. ¿Sí? Esta cosa es ajena al emisor y al receptor. Es la cosa, es algo externo. Entonces, esto sería, Pu- Puede ser referencial. en efecto, es referencial. Es referencial, pero es impreciso. Ok, muy bien. Vamos con ser avaro impide disfrutar el dinero. Esta es, dice acá que estamos teniendo una función didáctica. Vamos a preguntarle a... um, ¿quién será? Jorge. Jorge, cuéntame, ¿en qué consistía la función Sí. didáctica? Perdón, la intención didáctica y si crees que esta oración cumple con esa función. La función didáctica. A ver. Lo vimos como una intención comunicativa. Es expresar un mensaje de forma específica, ¿no? Es enseñar. ¿Recuerdas? Como veíamos, por ejemplo, las fábulas. Decíamos, las fábulas son didácticas porque nos enseñan cómo vivir. Nos dan lecciones de vida. Ah, ok. O sea, dan lecciones, ¿no? Ujú. Ok. Entonces sí. Sí, porque como que nos está dando una enseñanza de que no debe ser así porque no vas a disfrutar el dinero, por así decirlo. Perfectísimo. Muy, muy bien. Vamos a preguntarle ahorita a Rubí. Rubí, Zeus era parte del Olimpo. Y nos dice aquí que tenemos una función recreativa, una intención recreativa. ¿Tú qué piensas, Rubí? Bueno, mientras Rubí nos responde, vamos a preguntarle a Julio. Julio, ¿en qué consistía la intención recreativa? La recreativa en entretener, entonces yo puse que no. Ok. Bueno, aquí puede ser un poco polémico. Vamos a ver el punto fino. Sí, Esto... porque, o sea, es que lo pensé, profe, porque podría ser un documental, ¿no? Pero a ver, de National Geographic, no me acuerdo en qué canal, en History Channel lo pasaban, ¿no? Ese tipo de documentales, y pues ahí puede ser didáctica, de información y de recreación, dependiendo de cómo lo veas. Ok. Esto es muy, muy, muy interesante, pero es lo que hablábamos justo de que siempre hay una función dominante. Y por supuesto debe haber un solo propósito en realidad. Por ejemplo, si es un documental, pues vas a informar. El propósito es informar. Si te sales de ese propósito, pues... Digo, sí puedes desarrollar diferentes propósitos, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Tendrías que crear mejor otra obra para poder generar otro propósito. Pero por definición el documental tiende a informar. ¿Puedo utilizar otras funciones del lenguaje? Sí, puedes utilizar otras funciones del lenguaje. Y aquí esto inclusive podría ser parte de un cuento. Entonces está interesante el asunto. Pon tú que estás hablando, estás en la parte de planteamiento y estás presentando tus personajes. Y de repente dices, Zeus era parte del Olimpo, padre de tal y tal cosa. Un día Zeus shala shala, ¿no? Entonces puede ser parte de un texto narrativo, pero no estamos, eh, tal vez no estamos en la parte de entretenimiento, ¿no? ¿En qué parte del texto narrativo ustedes consideran que está la parte recreativa? Cuéntenme. ¿Cómo muestro? Imaginen un texto narrativo. Generalmente nosotros clasificamos al texto narrativo como de entretenimiento
un texto recreativo, ¿ok? Es decir, nosotros podemos ir al texto, podemos disfrutarlo, podemos shalala, shalala. ¿En qué parte del texto ustedes consideran que está la intención recreativa? De esta novela específica, de este cuento específico, del texto narrativo hablo. Porque ya vimos que hay una parte que es más informativa, que nos informa sobre los personajes y ya luego tal vez nos entretendremos con los personajes, ¿no? ¿En qué parte del texto narrativo podría estar esta función? Pues en el desarrollo clímax, ¿no? De acuerdo, me parece muy bien, muy buena respuesta. Es decir, nosotros ya estudiamos al principio cuáles eran las partes del cuento. Hay unas partes mucho más emocionantes que el planteamiento. Y por supuesto, Julio nos ha dicho el clímax. El clímax, acuérdense que es la parte en la que nos estamos jugando la vida o la muerte, ¿no? La parte crítica, la parte de lucha del protagonista. Entonces ahí tenemos una parte recreativa. Me parece muy bien. ¿Ya? Bueno. Ok. Y bueno, les decía, este tema de adecuación es muy cortito. No sé si alguien tiene alguna duda. Por mi parte no, profe. Perfecto, Julio. A ver, Abby, Easy, para el receptor. Si para el receptor estamos utilizando las palabras correctas. Es decir, nos vamos a comunicar con un doctor. Con un doctor, pues vamos a trabajar con precisión, ¿no? Vamos a decirle, no voy a decirle solo, ay, me duele, shalala, shalala, ¿no? ¿Dónde te duele? Ah, en el músculo. ¿Qué músculo? Shalala. Ahí es la manera en la que se puede hacer bien el trabajo, ¿no? A partir de cosas técnicas. Tal vez nosotros no sepamos cómo se llaman los músculos, pero sería ideal, ¿no? Para comunicarnos con él, para tener un mejor diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una adecuación de nuestro texto a un receptor concreto. Y también puede haber adecuación al propósito comunicativo, que es el último ejercicio que acabamos de ver. Si yo quiero informar, pues no voy a hablar de mis emociones. A veces en los ensayos cometemos el error de hablar de lo que nosotros percibimos, de los juicios de valor que hacemos, de información subjetiva, ¿no? Y si es un ensayo de tipo académico, pues no, debemos utilizar pura función referencial y no emotiva. Entonces, las funciones del lenguaje tienen que ser adecuadas a nuestra intención. Porque si no, el texto no sirve. No estamos logrando nuestro propósito. Así de sencillo. ¿Ok? Y bueno, en eso consiste la adecuación.